Darle una definición al documental es un trabajo bastante complejo. Se dice que este género nació al mismo tiempo que el cine. Las imágenes de obreros saliendo de la fábrica y la llegada de un tren a la estación fueron documentadas por los mismos hermanos Lumière y mostradas aquel mítico 28 de diciembre. Sin embargo, con el paso del tiempo el documental ha adquirido su propio lenguaje cinematográfico, caracterizado por la mirada que un autor tiene sobre un hecho o personajes de la realidad. Es esta mirada la que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Para entender la historia del documental, primero tendríamos que hablar sobre el medio que lo define, que no es otro que el del lenguaje cinematográfico. Pero dado que el cine es un fenómeno tan reciente a comparación de otras artes, su lenguaje apenas se está empezando a comprender. Sin embargo, hoy en día ya se reconocen ciertas características que lo diferencian de otros medios. Para empezar, el cine solo adquiere gran parte de su significado por medio de la perspectiva y estructura interpretativa de sus autores. A diferencia de la literatura, la cual es una actividad intelectual y contemplativa en la que el lector comparte a su ritmo los procesos mentales y emocionales del autor, los personajes y de la historia en sí, el cine es una experiencia dinámica en la que el espectador interfiere en la causa y efecto de los acontecimientos que suceden de manera simultánea. Es decir, que el cine subyuga al espectador en cuerpo y alma con insistencia existencial. Es esta verosimilitud del cine la que consigue que seamos espectadores pasivos de esos acontecimientos que parecen reales y la voz del autor no parece existir. Y con esto podemos concluir que la relatividad y la comparación son por tanto el cuerpo y el alma del lenguaje cinematográfico. La aparición del documental. Se dice que fue John Grierson quien acuñó el término documental, esto mientras revisaba el Moana de Robert Flaherty, director de la película Nanook el Esquimal, la cual es considerada como el trabajo seminal del género documental. Estrenada en 1922, la historia sobre el rodaje de Nanook es bastante conocida por las personas dedicadas a los medios audiovisuales. Flaherty comenzó a hacer un seguimiento fílmico a una familia de esquimales en 1915 para un documento etnográfico. Pero al regresar a Toronto a montarla, accidentalmente se quemaron 10.000 metros de negativos, por lo que Flaherty, con los pocos recursos que tenía, volvió al Ártico, donde Nanook y su familia ya le habían cogido cariño, por lo que lo acogieron en su casa y le facilitaron el rodaje, ejerciendo una gran influencia sobre él. Tanto así que durante el propio rodaje su trato fue tan natural que se podían seguir desarrollando la vida de los esquimales frente a las cámaras sin inhibiciones. Esto le permitió a Flaherty rodar como si se tratara de actores naturales. Pero el realismo de los participantes en la película y la vida que llevaban eran tan incuestionables que la película resultó ser mucho más que una representación de actores, debido a que la trama rayaba en un relato de ficción sobre el hombre contra la naturaleza. Hasta ese entonces, el cine basado en hechos reales solo se limitaba a la representación fragmentaria de noticieros. Pero gracias al éxito inesperado que fue Nanook, esa nueva narrativa dio un giro de 180 grados al permitir a los autores y directores transformar los hechos del relato documental. Esto permitía su propia interpretación de los mismos y les conferiría un carácter de causa social y efecto. De esta manera, John Grierson, quien iba a convertirse en el pionero del documental británico, describió posteriormente la fórmula del documental como el tratamiento creativo de la realidad. Un nuevo género había nacido. Nació el documental ese día. Así, al tiempo que el documental nacía, Europa pasaba por los acontecimientos que marcarían su historia. Acontecimientos como las guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Gran Depresión, la ascensión de Hitler al poder y la expansión del comunismo fueron fenómenos que afectaron la vida de millones de personas. Fue así como de la mano del género documental, diversos autores y cineastas de toda Europa comenzaron a tratar la realidad de sus ciudades y de sus países de una manera tan cruda pero tan creativa que solo el documental lo permite. En Gran Bretaña, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial surgió un poeta llamado Humphrey Jennings. Sus obras Listen to the Britain, 1942, y Fires Were Started, de 1943, ni predican ni idealizan nada,
sino que a través de innumerables escenas del pueblo llano que trata de adaptarse a la dureza de la guerra, crea un retrato conmovedor, aunque carente de todo sentimentalismo de la propia Inglaterra. En Rusia se realizaron muchos estudios para conseguir una codificación de la función de la cinematografía con el fin de obtener un cine realista, a la vez inspirador y que se alejara de la artificiosidad del cine occidental. Y fue como de la mano de Dziga Vertov que se obtuvo el llamado cine ojo, un tipo de cine que representa la vida sin ejercer ninguna imposición sobre ella y donde sobresalen las posibilidades que ofrece el montaje. El hombre de la cámara de Dziga Vertov constituye una exuberante manifestación de la capacidad de la cámara para mover y captar la vida por las calles e incluso su capacidad para tener conciencia reflexiva sobre sí mismo. Esta técnica incluso influyó en el cine de ficción. Sergei Einstein no hizo nunca un documental, pero sus reconstituciones históricas del especial La Huelga de 1924 y El acorazado Potemkin poseen un realismo documental en su presentación de historia reciente de Rusia y son los precursores del llamado docudrama. Por otro lado, los documentales realizados en Francia, Holanda, Bélgica y otras partes de Europa durante las décadas de 1920 y 1930 tendían más a reflejar el ambiente urbano. Directores como John Evans, Alberto Cavalcanti y Walter Ruttmann produjeron películas en las que se siente uno maravillado por la actitud romántica que estas películas muestran ante el incesante ritmo de la vida diaria y la tensión que supone vivir en la pobreza y el hacinamiento. Estos son recordados hoy en día como City Symphonies, sinfonías urbanas. Pero sin duda alguna, el caso más inusual se vivió en la Alemania nazi, donde se dieron cuenta del potencial ilimitado que tenían las películas en una generación adicta a la cinematografía. Estas fueron usadas como propaganda, de modo que películas y documentales como Olimpia de Leni Riefenstahl hizo que los Juegos Olímpicos de 1936 fueran un himno de alegría al bienestar físico de los atletas y por asociación a la salud del Tercer Reich. Pero es con El triunfo de la voluntad de 1937, también de Riefenstahl, donde se manifiesta y se mitifica la imagen de Hitler, mostrándolo como un dios alemán. Es irónico que ambos sean considerados cánones del documental propagandístico y sean hoy en día estudiosos en las escuelas de cine y documental, teniendo en cuenta en lo que se basa. Sin embargo, todo esto cambió luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dejó de un lado la propaganda y se colocó como prioridad las manifestaciones artísticas respecto al cine documental y al arte mismo. Es así como en la década de los 50 y los 60 se desarrollan dos teorías sobre el arte de manejar la cámara móvil: el cine directo y el cinema verité. El primero tiene sus antecedentes en el cine ojo de Vertov. Irónicamente fue en Estados Unidos donde terminó de desarrollarse gracias a las propuestas hechas por los hermanos Massayos, Fred Wiseman y otros cineastas, los cuales tenían por objetivo intervenir lo menos posible en la acción para así captar la espontaneidad y el fluir natural y sin inhibiciones de los acontecimientos de la vida. El cine directo defiende cierta pureza del procedimiento. El segundo, conocido como cinema verité, fue creado en Francia por Jean Rouch, quien después de estudiar a fondo la etnografía africana, llegó a la conclusión de que al registrar en forma de documental una determinada forma de vida, se establecía una relación con ella. A lo que me refiero es que Rouch sí permitía y fomentaba la interacción del director con los personajes, y el cinema verité legitimaba la presencia de la cámara y le daba al director el papel de catalizador en la pantalla. Sobre estas dos teorías, el documentalista Eric Barnoux, en su obra The Documentary: A History of the Nomination, dice: el documentalista del cine directo ponía la cámara como testigo de una determinada situación de tensión y esperaba hasta que se producía la crisis. En la versión de Rouch del cinema verité se trataba de precipitar o provocar esa situación de tensión. El realizador del cine documental directo aspiraba a ser invisible, y el del cinema verité de Rouch era un participante declarado. En el cine directo hacía el papel del espectador de lo que aconteciera,
en el cinema verité adopta el de provocador del acontecimiento. El futuro del documental. Como medio que expone una voz individual y comprometida en la obra, el realizador trabaja en estrecha relación compaginando una estructura previamente acordada con una espontaneidad existencial. Los documentalistas sienten un profundo respeto por la integridad de lo actual, por la verdad de las vidas de gentes auténticas, de los pequeños o grandes personajes. La misión del documentalista no es la de modificar o soslayar el destino, sino la de abarcar su sustancia, hablar apasionadamente de lo que la historia nos enseña y de las posibilidades que se abren ante nosotros para conseguir una sociedad generosa y realmente humana. El aprendizaje de esta misión resulta cada vez más fácil, pues la innovación técnica pone en manos de las personas corrientes con equipos de mejor calidad. En la actualidad observamos un interés de los programas llamados infoentretenimiento, como los programas de policías, por ejemplo. Su gusto se debe a la frescura de su lenguaje y a su estructura innovadora. Para el futuro del documental hay razones suficientes para creer que se producirá mayor demanda de películas personales sobre asuntos de actualidad, con orientaciones y enfoques nuevos y voces nuevas. Corte.